De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y Alberto Fernández ayer volvió al conurbano, acompañado por Sergio Massa y por Máximo Kirchner. Hacia afuera siguen mostrando unidad, pero cruje mucho el debate interno respecto de qué hacer después de la paliza electoral que sufrió el oficialismo en las PASO. Y si hay margen para en las próximas 8 semanas que quedan hasta las elecciones legislativas del 14 de noviembre, de cambiar el estado de ánimo o de tratar de llevar gente a votar que no fue a votar. Lo que pasó básicamente es que la oposición además retuvo el voto que había tenido hace 2 años, sacó el 41% de los votos en total nacional, que es muy parecido a lo que había sacado Macri en la segunda vuelta electoral, y lo que le ocurrió al oficialismo básicamente tuvo una pérdida, una fuga de sus votos propios muy importante. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, Kicillof cree tenerla. Dijo ayer Axel Kicillof que hay que terminar con la mirada fiscalista, como diciéndole a Martín Guzmán que ha sido demasiado cauto, que ha sido demasiado poco osado con el gasto público para compensar sobre todo lo que fue un año de parate económico del año pasado con la pandemia. Pero hay otras miradas posibles. Hablábamos hace un ratito con Julio Zamora, el intendente de Tigre, donde también perdió el Frente de Todos, como en algunas otras localidades del conurbano, y él planteaba también que la demora en volver a clases, 18 meses sin clases presenciales, fue también un hecho que los propios oficialistas ahora empiezan a plantear que, y eso fue una decisión de Kicillof, digamos, cada uno también busca en el otro la responsabilidad. El propio Larroque, secretario general de la Cámpora, mano derecha, Máximo Kirchner, dijo: la gente le puede perdonar 1000 cosas al peronismo, pero no que no recomponga ingresos. De nuevo, todo lo que es sector kirchnerista planteando que lo que está pasando es que el salario sigue perdiendo la batalla contra la inflación y que ahí está el foco del problema. Que faltó ¿se acuerdan que en su momento hay un sector del kirchnerismo planteaba la necesidad de que haya más IFES? Bueno, ahora ¿qué está haciendo Alberto Fernández? Bueno, prepara una batería de medidas para el día de mañana. Han trascendido algunas, desde un bono a jubilados, previaje para jubilados, la suba del salario mínimo, que va a empujar la suba, si eso ocurre, la asignación universal por hijo, algo con relación a subir el piso para el pago de ganancias, o sea que más gente deje de pagar ganancias. Incluso le piden que le dé tasa cero también a los trabajadores registrados, que sería difícil porque es prácticamente dinero regalado, el que le están, porque es una tasa a 0% de interés por 18 meses para los monotributistas, pero el universo se ampliaría muchísimo si le dieran esa misma opción también a los trabajadores registrados. Pero el punto es, ¿cómo se sale de esto? Financiando todo este gasto, ¿cómo? Un poco la mirada de Guzmán también es que una cosa está relacionada con la otra. Si vos emitís más, ese factor también te puede generar más inflación. Y si tenés más inflación, el efecto que buscaste subiendo el salario te lo come. Entonces, porque si lo que estás buscando es que en esa carrera, la carrera del salario, le gane por fin a la inflación, pero con medidas que alimentan la inflación, tenés un problema, pues no estás arreglando el problema. Ayer, de hecho, la inflación, la única buena noticia que tuvo últimamente el gobierno, buena noticia para todos en realidad, es que la inflación cedió un poco, 2,5% fue en agosto. De todas maneras, el último año 51,4% en 12 meses. Entonces, con estos niveles de inflación es muy difícil ir a una elección. Ahora, ¿cómo se le apunta a la inflación? ¿Qué haces para frenar la inflación? Venía insistiendo Martín Guzmán con que esto es multicausal, con que hay que también que el factor de la emisión es un problema. Le preocupa también que todo este dinero se pueda ir al dólar y que presione sobre el dólar. Estas medidas de corto plazo que se le pone presión a Alberto Fernández, pero además lo que Alberto Fernández no muestra es un rumbo porque reaccionar electoralmente y meter estas medidas, decir, bueno, voy a poner un poco más de plata en el bolsillo de la gente en las próximas 8 semanas para ver si así gano la elección, no te arregla el problema de fondo que tenés, ni tampoco te transmite una visión de país respecto de qué haces. Porque Argentina además está en el medio de una negociación muy compleja con el Fondo Monetario Internacional, donde tiene que decidir también, como en algún momento le tocó a Cristina Kirchner sobre el final de su mandato. O sea, en algún momento el kirchnerismo reaccionó a la derrota de Néstor Kirchner creando la asignación universal por hijo.
Pero también hubo momentos en los cuales las elecciones y el contexto económico, en su momento Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía, buscó cerrar los temas de la deuda, pagarle al Club de París, hacer un acuerdo con el Club de París, estuvo a punto de cerrar con los fondos buitres, que finalmente, bueno, esa negociación la cierra Macri. ¿Pero por qué? Porque la restricción externa era tal que Argentina ya no podía seguir viviendo totalmente abstraída de los mercados internacionales, de una inserción en el mundo. Bueno, ahora también está en una situación parecida. Y la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que sí es una herencia de Macri, le pone un montón de limitantes a lo que el gobierno puede hacer o no hacer en un contexto como este. Con lo cual, Alberto Fernández está sometido a muchas presiones de frentes muy complejos, con una derrota electoral, pero lo que le falta también es una visión de qué quiere él para la economía, qué es lo que va a hacer, o va a reaccionar simplemente a una presión coyuntural para ver si salva la ropa dentro de 8 semanas. Tiene que salvar su gobierno, no la próxima elección. Está mareada.